Bienvenidas y bienvenidos a Mezcal Derecho, un podcast en donde les vamos a contar historias de crimen real y los analizaremos desde perspectiva jurídica o alguna otra perspectiva. ¿Cómo están, Alex, Eloy? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias a Muy todos. bien, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Ya este tercer episodio. Híjoles, ya nos volvimos virales, ¿verdad? Pues bueno, hoy... Ya monetizamos, de hecho ya pude comprar otra playera. Ya. Hoy Eloy nos va a contar una historia a Alex y a mí y pues vamos a ver qué sale. Vamos a llegar a la hora cuchi. Adelante, Eloy. A ver, ahora vamos a platicar del caso del comelón de Rothenberg. Es un caso de Alemania. Okay. Pero sí me interesa que lo veamos aquí para ver cómo se pudiera, si es que se puede resolver de alguna manera aquí en el... Mira, está saliendo en mi cámara sale del modelo mexicano. No le vas a cortar eso. El caso del comelón de Rothenberg es un tipo que vivía allá en Rothenberg, en Alemania, y que estaba pues con ciertas preferencias y creencias medio interesantes. El vato se metió a la deep web, al internet más bajo, y ahí en los chats de donde se andan buscando para cosas extrañas puso un anuncio de ocasión, así diciendo como busco persona. Pero como que ¿en qué año fue eso? Pues ¿en qué año fue? Ya ni me acuerdo. Ya hace como unos 15 años más o menos. 2010. Por allá, o un poquito más atrás incluso, si mal no recuerdo en ese aspecto. Okay. De hecho, hicieron una película y la podrán buscar. Es muy famoso el caso. En tema de llegó hasta la Corte Europea de Derechos Humanos y por un tema ahí con el Tribunal Alemán. Digo que el vato pone un anuncio de ocasión que decía algo así como busco persona que quiera darme besitos mientras como persona. Como persona era el vato, ¿verdad? En ese aspecto. Y es que luego el algoritmo se pone mamón, por eso lo hacemos así. Y de hecho tuvo un par de encuentros con dos vatos que le contestaron, que así como que tenían ganas también de eso, pero y lo interesante del caso que se iba a firmar un contrato, se iba a grabar todo ese rollo, pero al final dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor no me late. Y muy bien, o sea, que los iba a morder mientras ellos le daban besitos, él les daba mordiditas, güey. Pero muy fuertes y muy fuerte, así hasta barbecue, cabrón, así. Así. Por eso dije el comelón de Rothenberg. Entonces, estos vatos dijeron no quiero. Y ya después vuelve a poner. Y pues le salió un vato de Bonn en Alemania que le dice, ¿sabes qué? Sí, o sea, si tu sueño es, tu fantasía es que te den besitos mientras vas dando mordiditas, pues mi fantasía es que me den mordiditas mientras yo doy besitos, güey, porque siempre hay un roto para un descosido, cabrón. Entonces salió el vato ahí, se pusieron en contacto, y hacen un contrato, güey. O sea, prácticamente es un contrato, no por escrito. Todo este caso, lo interesante es que se grabó. El vato lo grabó en video, el comelón lo grabó todo en video. Y en video queda, obviamente, de que se vieron, platicaron, pactaron, y pues llegan a la casa, ya tenía todo ahí acondicionado en su casa, y cuando empieza el comelón a darle sus mordiditas, que empieza entonces a fluir Kool-Aid de color rojo, güey. Fluía. Hay como un boing de fresa, güey. Un agua de Jamaica, la chula. No nos patrocina, pues son muy buenas. Prueben la de limón. Y entonces el güey le dice, no, pues si quieres paramos, güey. Si quieres paramos ahorita. O sea, el mordelón. El mordelón le dice al otro, si quieres paramos ahorita, le hablamos a ambulancia. Dijo el otro, ni madre. Síguele, güey. Tratos son tratos, cabrón. Como los machos. Entonces, usted cumple y sígale. Ahí va la primera pregunta. ¿Se podría un contrato así aquí en México? Uy, muy buena pregunta. Híjole. O sea, porque pues no sería desvivimiento, serían lesiones consentidas, por así decirlo. Pues sí, pero pues tú sabes que vas a llegar al desvivimiento, güey. Bueno, todavía no llegaban a ese punto. No, pero por ejemplo, imagínate, en algún punto van a... Si el tema es, hacemos un contrato en el cual acordamos que tú
me vas a dar mordiditas mientras yo te doy besitos y viceversa, y que obviamente pues va a llegar un momento en que se va a ir el al que le estén dando mordiditas. ¿Se podría? Alex. Pues, a ver, hay que analizarlo legalmente, ¿no? Pues sí, por eso digo, jurídicamente se podría. Sí, sí. Ay, pues Ah, sí, ¿verdad? que se puede, lo Es bastante hicieron. obvio. Pero jurídicamente. A ver, es que aquí el tema, yo lo voy a manejar así del tema penal. Ya ven que hay ciertas excluyentes del delito, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, un excluyente que se llama el consentimiento del afectado en cuanto se afecta un bien jurídico, ¿no? En ese caso, lo que se establece es que hay algunos objetos legales que, si el afectado consiente que se le afecten, como puede ser el patrimonio, que ese es donde generalmente en esos tipos de delitos se dan ese tipo de consentimiento, son porque son conocidos como bienes de libre apropiación. Sin embargo, hay otros bienes, como justamente es la vida, la sexualidad, que aunque exista, que aunque existe el tema de que la persona te otorga el consentimiento, que inclusive simplemente al último se echen para atrás, es decir, que ya no den el consentimiento de hacerlo, pues en este caso el sujeto activo, es decir, quien estaba dando los besitos o estaba buscando sacarle el jugo Kool-Aid, pues aún así eso ya sería ilegal y ya incluiría en un delito. Es que sí, pero lo que dice Alex es cierto. O sea, el tema del consentimiento, bueno, dependiendo de cuál teoría lo analices, pero no vamos a meternos en sus rollos aquí. Pero finalmente es un acuerdo de voluntades, es un pacto, es un contrato. O sea, el contrato no tiene que estar por escrito para ser contrato, ¿no? Entonces, cuando tú consientes que te afecten un derecho, como dices tú, hay una causa que excluye el delito. En algunos modelos todavía la manejan como causa de justificación, otros se van desde antes, dicen es atípica la conducta, o sea, si hay consentimiento de la víctima, ni siquiera me meto a la tipicidad. Y lo que sí es, si se maneja como causa de justificación, hay un catálogo, efectivamente, hay un catálogo de ciertos derechos, como bien dices tú, como el patrimonio, etcétera, donde dices, bueno, si está en ese catálogo sí puedes consentir. Sí. Pero si se maneja como causa de atipicidad, es decir, desde antes de que se entiende que prácticamente el 100% se entiende, entre comillas, o la gran mayoría de los tipos penales se entienden que se hacen sin autorización de la víctima, por eso es víctima. Correcto. Entonces, si se maneja como tipicidad entre la onda finalista funcionalista, ahí prácticamente no ves el derecho, simplemente ves como la autorización, ¿no? En ese aspecto. Pero, a ver, una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿El güey que se dejó morder estaba en pleno uso y goce de sus facultades mentales, mayores de edad, ciudadanos, pagaban sus impuestos, ya tenían pelícanos en el océano, todo legal, güey? O sea, estaban conscientes de lo que estaban haciendo los dos. Completamente. Ninguno bajo influjo de drogas, ninguno con enfermedad mental. Tan es así que incluso juzgaron a este tipo, no lo juzgaron como enfermo mental. O sea, bien. Bueno, no había, o sea, normal. Plena de sus facultades mentales y lleva a cabo, sí, en ese aspecto. Entonces, por eso decía, aquí se podría en México. Digo, no estoy diciendo, ahorita te explico qué pasa allá, ¿no? Pero sí está como ese tema de se pudiera consentir o no. Les platico qué pasa allá y vemos qué podría pasar aquí o platicamos sobre eso. Va. Como les dije, grabaron todo ese rollo, ¿no? Lo graban. ¿Qué pasa? Pues termina haciendo sus raciones y lo guarda en el refrigerador. O sea, lo desvivió. Sí, se le salió el Kool-Aid, güey. Todo el agua de fresa se le salió. Entonces, pues ahí se desvivió. Entonces, lo hace sus raciones, lo mete al refri y pues se lo va echando ahí en los taquitos, birria y la madre. Y entonces, pues cuando se le acaba, y pues otra vez se mete a internet y otra vez pone a poner su aviso de ocasión. ¿Y qué pasa? Ahí lo ve un morro y lo ve y se saca. Un menor de edad. Sí, un menor de edad y se saca de guau y le avisa a policía cibernética. Ok. Entonces empieza toda la investigación, encuentran todo ese desmadre, llegan con él, tienen la evidencia de la grabación, otro tipo de evidencia de las pertenencias de la otra persona, etcétera, y lo juzgan, lo meten a materia penal, lo juzgan allá por desvivimiento agravado,
Así como la otra vez estábamos platicando del en primer grado y eso, algo similar, ¿no? Desvivimiento agravado, que sí es muy similar al modelo mexicano. México tiene copiado el derecho penal de Alemania y de Italia, de España, de Francia también, pero principalmente Alemania. El eurocentrismo. Entonces se metieron a eso. Se le acusó por el desvivimiento agravado y también se le acusó por el de las mordelonas con el nombre que se utiliza, ¿no? Cuando una persona anda de mordelón con otras personas. De su misma especie. De su misma especie. La defensa manejó una dinámica dentro de la onda penal alemana que estaba, pues, en estricto sentido, impregnada en su código, que es la onda funcionalista. Y en el funcionalismo hay un tema de que para que te puedan atribuir el resultado, o sea, un desvivimiento o un delito, necesitas que sea un riesgo socialmente no permitido o permitido por la propia víctima. Okay. Que es el caso. Que es el caso. Entonces él manejaba eso para tratar de decir, pues no, hay un consentimiento y vámonos para afuera, ¿no? Pero allá en Alemania tienen, así como tienen el desvivimiento agravado y tienen desvivimiento imprudencial o culposo igual que acá, ¿no? Ajá, en trancazos, en riña, tienen uno que es el desvivimiento a petición, güey. Hay un delito como intermedio. Es a petición, güey. No es en eutanasia. O sea, es como que el de puede móviles de entrar la piedad. Eutanasia. Okay. O sea, puede entrar la eutanasia entre comillas porque la eutanasia está excluida. Si mal no recuerdo, Sí, Alemania es de los que entiende el derecho al bien morir y no se mete esa parte. Bien desvivimiento. Bueno. Alemania entiende el derecho al desvivimiento, a la eutanasia, por el tema de salud. Pero no, este es como un tipo penal intermedio entre sí lo desviviste, pero porque te lo pidieron, güey. O sea, como aquí en México que tenemos la instigación o ayuda al desvivimiento, sí, pero que si finalmente el que dice que iba a ayudar al que el otro se desviviera por sí mismo, lo termina desviviendo. Es como, te ayudo, pero lo hago al final. Entonces tiene ese desvivimiento a petición, que es una pena muy baja. No recuerdo, no sé si la han modificado, pero era menos de 5 años, algo así. En Alemania. Allá en Alemania. Y es lo que alegaba la defensa. No, bueno, perdón, la defensa alegaba que no se diera porque había consentimiento. Y el tribunal al final lo condenó por eso, por el desvivimiento a petición. O sea, le dijo al fiscal: ni tú tienes la razón de que es desvivimiento agravado porque el otro consintió. Okay. El otro estuvo de acuerdo. Pero tampoco defensa tiene la razón de que se vaya para su casa porque el otro consintió. Digo, porque pues no es un riesgo permitido por la sociedad que te andes echando tacos de semejantes, güey. Exacto. Y que pase eso. O sea, sí, pues digo, sí. Y si yo lo permito, pues todos van a andar echándose sus taquitos, güey. Entonces, no, más bien lo que tenemos es a petición y vámonos a petición. Obviamente apelaron y como la presión estaba bien cañona, el Tribunal de Segunda Instancia revocó la sentencia y al final sí lo declaró culpable por el desvivimiento agravado. Solo allá que las cadenas perpetuas son cadenas perpetuas de 20 años, que no duran más de 10 o 15 años, ¿no? En ese aspecto. Pero ahí miren, por eso el tema en México. En México pudiéramos hablar de que se pudiera dar un consentimiento a ese nivel. Y si no pudiéramos dar ese consentimiento a ese nivel, se pudiera dar a lo mejor una sanción más baja por el consentimiento de la persona. Perdón, que interrumpa. Antes de pasarnos a México, ¿cómo podía saber el fiscal o la corte que si era pleno de sus facultades mentales, si ya no tenían la oportunidad de hacerle un examen o algo así, ¿no? Porque en materia penal, ese es otro tema, siempre en práctica, la plenitud de facultades mentales se presume. Aunque dicen que no hay presunciones, claro que se presume. Uh-huh. Yo nunca he visto aquí en México, pero obviamente en otros lados, sí, que le hagan un examen psiquiátrico a los involucrados para llegar al tema del proceso. Entonces, vamos a decir que si alguien niega, por ejemplo el fiscal, que negara
que la víctima estuviera mal de sus facultades mentales, no es simple, la negativa no es simplemente negativa, tendría que probar. ¿Cómo se probaría? Obviamente con los antecedentes, no es ese día. O sea, ese día ya deberías de tener los antecedentes psiquiátricos, médicos. Allá tienen más cultura de la salud que aquí. Aquí nomás vamos. Médicos. Y sí, a veces vamos, que es cuando nos duele la panza. Che dolorzón que me da. pero no tenemos la cultura de estar, la mayoría. O sea, hay mucha gente que sí lo hace en México, pero esa mucha gente es una minoría frente a la gran cantidad que no va. Y en cambio allá, pues tienen sus modelos de salud donde es más fácil llegar a esos antecedentes, y es justo donde ven que ambos tienen la capacidad. Sí. Ok. Ahora sí ya nos pasamos a pues México. Ahí está. Entonces. Pero acá en México... Ay, güey, es que acá en México yo creo que sería un arma de doble filo, ¿no? Porque a lo mejor lo usarían así como que no, pues es que él lo consintió como como argumento para zafarse de un desvivimiento, ¿no? Sí, pero acá el tema es que está grabado. Es lo que les digo. Sí, o sea necesitaríamos la misma evidencia aquí. Y obviamente el nomás decirlo, pues no serviría para nada. ¿Tú qué opinas, mi Alex? Pues yo sigo igual con la postura que acabé de señalar. O sea, porque al final del día sí entiendo el tema de que, pues sí, o sea, es un contrato. Estoy de acuerdo. Dice nuestra productora que voltees más a la cámara para que te veas más guapo. Gracias, productora. Entonces, a ver, es que aquí, aunque sí sea un contrato y no sea necesario de que esté escrito, o sea, es consensuado, etcétera, vuelvo a lo mismo. El Estado tampoco obviamente tiene que meterse en su posición o papel de garante también para proteger eso. Porque si también nosotros comenzamos a estar de acuerdo con ciertas conductas, aunque estemos dando nuestro consentimiento para eso, pues entonces también ¿para qué está el Estado? O sea, si por ejemplo estoy haciendo ese tipo de situaciones que yo concuerdo con lo que dijo en primera instancia el órgano jurisdiccional alemán, el juez, que después lo revocaron, pero es eso, o sea, por eso existen esas prohibiciones de que no se permita disponer libremente así de ciertos bienes jurídicos. Es como el caso, por ejemplo, de las trabajadoras que se dedican a hacer sexo. Censurado, perdón, no sabía. Pero que dicen, no, o sea, es que ¿sabes qué? Vamos a hacer el contrato, bueno, vamos a pactar que sí vamos a tener cuchi. Y al final del cuchi, la mujer dice, no, ¿sabes qué? Es que ya no quiero cuchi contigo porque te huele la boca, te apestan las patas, etcétera. Y ahí justamente... Pero al final del cuchi, no antes del pero fíjense, cuchi. Es que es a lo que voy. O sea, justamente el otro tipo dice, no, pues es que yo ya te pagué, entonces quiero cuchi a la fuerza, y ahí se configura otro delito, ya sabemos. Claro. Entonces yo creo que pero sería el mismo... ese no es el caso. Es a lo que voy, es que sería el mismo razonamiento aplicado, pero aquí con el tema, aquí en México con el desvivimiento. Pero ¿cómo si allá sí quisieron? O sea, aquí no es que alguien se echara para atrás. Aquí sí quisieron los dos. Pero mencionó que al final el de Tomos dijo, no, ya no. O sea, no, dije que los principios, los primeros dos contactos que tiene con dos personas son los que le dicen, ¿sabes qué? No. Y los deja ir, ¿no? Y cuando está acá, cuando empieza a sacarle el agua de Jamaica, es cuando él, el acusado, le dice, oye, güey, ¿quieres que ya le dejemos y le hablamos a la bandera de Suiza, güey? A la Cruz Roja, que venga para acá. Y dice el güey, ni madre, como los machos tenemos un pacto y usted sígale echando al hot dog. O sea, eso. Es que ahí les va otro. A ver, dentro de esa misma idea, entonces ahí les va un 4, creo. Entonces, ¿por qué no procesamos al vato que desvive en el boxeo? Que los que están boxeando y uno le da simplemente el boxeo. Tiene reglas, de acuerdo. Pero los golpes más importantes para el boxeo, para el knockout, que el knockout es que el cerebro dentro de se inflame y ¡pam! Sí, caigo. Es, pues, directo mandíbula. De hecho, golpe directo mandíbula, botón para cabeza. Gancho al hígado. El hígado bien acá en 5 minutos. Ahí queda. Sí. Se rompe. Ajá. Y te si se rompe, 5 minutos. Acá.
O sea, ese tipo de golpes que son válidos y que ha pasado muchas veces, knockout y desvivido. Y no están procesados penalmente. No, porque se maneja bajo reglas del deporte. Pero ¿en qué parte del Código Penal dice que es excluyente? Que se excluye. Está interesante. Ese es el punto. O sea, ¿en qué parte del código dice que en ese caso se va a excluir? Ustedes van a ver el código y que legítima defensa, no. ¿Está en necesidad? Menos. Sí, ¿no? ¿Cumplimiento de un deber? Tampoco. Ejercicio de un derecho es deporte, no derecho de desvivir. Exacto. Obediencia. Por ejemplo, los boxeadores, yo desconozco los boxeadores o los de MMA o todas esas personas que... Lucha libre. Que se dan tiros así. ¿Firman algún contrato en donde están conscientes que es un consentimiento, exactamente, es un consentimiento para meterte ahí que puede pasar eso y liberas de responsabilidad. De entrada eso es civil. Sí. Eso es civil, porque no sería penal. En penal tú no puedes liberarte de responsabilidad porque entonces sí podríamos zafar a el comelón. Así es. Sí. En ese aspecto. Pero no hay eso, o sea, no es algo que diga si me desvives no va a haber acción penal. O sea, les pongo o sea, las lesiones en los deportes, ¿no? El desvivimiento y demás en esa parte. No te acordaste de un vato, pero no. Este sí es algo con fondo, no nomás copia de jurisprudencia. O sea, esto sí es interesante. Entonces, está eso, ¿no? Está ese tema. Se me ocurre ahorita el box. El fútbol americano, obviamente dentro de las reglas, no cuando rompes las reglas, que obviamente te sacan la tarjeta y vas para afuera y te hay consecuencias. Pero dentro de las reglas. Pero, por ejemplo, las reglas. Volviendo al ejemplo del box, si desviven a la otra persona, quien la desvivió enfrenta algún tipo de juicio o no, ni siquiera. No, es lo que digo. No, obviamente se hace, entre comillas, a veces se hace investigación. ¿Por qué digo a veces? Porque justo por lo que firman y que tú convenes, pues llega el médico y certifica y se lo llevan como si fuera una causa de muerte natural. Y por ejemplo, hubo un caso muy sonado en el box, donde un güey se puso como yeso o algo así. Eso va en contra de las reglas. Y ahí sí podrían acusarlo por eso están prohibidos los golpes bajos, están prohibidos ponerte el yeso, el ponerte vendas de más, o sea, todo eso que sí puede provocar y que te genera desigualdad de circunstancias. Sí, o sea, el tema es la cuestión contractual es dentro de la igualdad de las reglas, si estamos de acuerdo, ¿no? Por eso incluso lo del peso. O sea, el tema del peso no solamente es para la categoría, es por la fuerza, la agilidad, la habilidad, que por lo menos tengan las mismas condiciones, aunque obviamente otro puede ser mucho más hábil, pero que tengan las mismas condiciones físicas en ese aspecto. Si es dentro de la regla, es donde está el problema. Fuera de la regla, de acuerdo. Fuera de la regla, está mal, por eso digo, fuera de la regla no te permiten echarle una plancha al futbolista y tronarle la pantorrilla. Fuera de la regla, regresamos para el corte. Sí. Fuera de la regla no te permiten que en un futbolista se aviente una plancha y ¡clac! Allí en la pantorrilla, ¿no? Cosas así. Pero está dentro de lo permitido el que vaya y lo jalonees y se caiga. ¡Ay, me lastimé el tobillito! Sí, y sigue jugando, ¿no? Entonces, igual acá en la lucha libre, todo el relajo que hacen, sus martinetes y todo eso. Y ha pasado también ahí en ese aspecto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué no las sancionamos en México? ¿Y por qué el otro? Sí, ¿por qué ese tipo de cosas no se sancionan en Alemania? Pero el otro sí. O sea, estamos aplicando el derecho penal o las leyes dependiendo del tipo de escándalo que tenga. Pues y entonces las reglas son para unos y las reglas son para otros, a pesar de que supuestamente son... Debería haber igualdad de circunstancias. Pero es que el derecho penal es político. Pues sí, o sea, es político, pero ¿qué pasaría, no? O sea, si tuviéramos unos temas así aquí, o sea, yo quiero ver a una juez o juez de Ramón Ayala, del acordeón. Sí, le capté la idea. Ya. Hay muchos reyes del acordeón. que resuelvan con un argumento así de, no, está mal, a ver, pero acá, ¿por qué acá sí y acá no? Y que me digan, no es lo mismo. ¿Por qué?
Dime dónde no está lo mismo, jurídicamente hablando, ¿no? Sí, porque hay consentimiento en Sí, los exactamente. Jurídicamente hablando, dime no está lo mismo. Obviamente no estoy promoviendo esas cosas del hot dog, pero me refiero a ¿qué pasa? ¿Por qué en uno sí resuelvo de una manera, en otro no resuelvo de otra manera? O sea, ¿qué está pasando en nuestros sistemas de justicia? Que dependiendo el escándalo, el impacto, el alcance mediático. No, pues más bien porque hay tengo un caso, intereses económicos de por medio, ¿no? Y ahí pinche capitalismo. Ay, no. O sea, Ya llegamos a eso. es que sí. El hijo o sea, de Marx aquí. es que sí, o sea, si no hubiera varo de por medio en el box, pues sí lo procesarían. O sea, por ejemplo, si hacen una pelea callejera y firman consentimiento y todo, estoy seguro que sí lo procesarían. Obviamente sí, o sea, si haces una callejera, estás fuera de las reglas, ¿no? En ese aspecto, de lo que está reglamentado y autorizado. ¿Por qué? Porque esos estatutos están inscritos y autorizados por la Secretaría del Deporte. No, pero a lo que voy es que si hacen un contrato y dan Por su eso. consentimiento y están es que justo ahí es donde decían, no, pero es que para que el contrato sea válido, tiene que estar dentro de las reglas que yo te doy. En este caso, obviamente, las reglas atienden mucho a la cuestión económica. Así es. Pero a lo que yo digo es, están dentro de la dinámica del riesgo permitido por la propia víctima. De hecho, de entrada, el hecho de que están esos espectáculos y nosotros podamos ir a verlos y hasta paguemos por ellos, es un riesgo permitido por la misma sociedad. Es un riesgo socialmente permitido. Uh-huh. Y luego es un riesgo permitido por las propias víctimas, por el propio afectado. Sí, porque exacto, está de acuerdo y la- se mete, ¿no? En ese punto. Digo, sí, a lo mejor en ese aspecto puse el ejemplo de los deportes. Entonces depende si está regulado y si deja una ventaja económica o no este tema, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, volviendo al tema, No sería el mismo escándalo. pero por ejemplo, con el mordelón de Rottenberg, ya en segunda instancia le ponen que sí es desvivimiento Sí, agravado. Ahí- Pero o sea, ¿y ahí quedó? ¿O? Sí, ahí quedó. O sea, lo que a él le quedaba después de eso, pues ya no tenía, porque, o sea, sí llegó al Tribunal Constitucional Alemán, pero pues lo mantuvieron. Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó, pero un tema de una película que hicieron de él. Ah, ok, ya. Y que él se peleó porque no les dio autorización de que manejaran su imagen, que lo mostraran como una persona como monstruosa, etcétera, etcétera, ¿no? En ese aspecto. Y se peleó por eso, más bien como los de la dignidad y o sea, independientemente que esté encerrado, es mi imagen, es mi dignidad, etcétera. Y el Tribunal Europeo falló a su favor. Y se prohibió un buen tiempo, unos 10 años, en Alemania la película. No se pudo proyectar la película ya. Que es algo similar, entre comillas, a lo que pasó con el documental de Presunto Culpable aquí en México. Que un testigo se fue al amparo porque no dio su autorización para que saliera y terminó saliendo de las pantallas legales. Ya no se vende, ya legalmente no está, o sea, ese documental. no sabía eso. Sí, salió de ahí. Pero fue por eso, o sea, pero finalmente acá se agotaron todas las instancias y quedó ahí. El argumento fue ese, no fue por ser a petición, sino porque aquí efectivamente hay una ventaja, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero era más ese tema, el tema de cómo permitirle a tu sociedad que pueda pasar esa parte, ¿no? En conclusión, no se les ocurra andar haciendo esas cosas. Coman sano, pero no paisano. Pero... Bueno, ya se dijo, pero ¿por qué en los deportes sí, güey? O sea, ya lo dijimos, ya se dijo. Es que es Riesgo eso. socialmente permitido. Es el tema, o sea, en los deportes se maneja el riesgo socialmente permitido. No se te atribuye el resultado objetivamente porque la sociedad permite. Es que el tema funcionalista entre todos sus rollos es la sociedad avanza más rápido que las leyes. Sí, o sea, entonces hay que ver lo que pasa dentro de la sociedad permitido. Obviamente que no te descuadre tu sociedad y a veces aplicas lo que la sociedad indica, no tanto lo que la ley establece. Así es. Chale. Cuidado y navegar es en que internet. yo me acuerdo que en una plataforma de esas de que pagas y puedes ver documentales y videos, salió otro caso parecido. Ahorita no me acuerdo bien, pero hubo algo así. Y de hecho todavía está el Facebook activo del vato pero este güey como que lo citaba en unas cabañas. O sea, como que se replicó el caso. Después me lo traigo para comentarlo. Ok.
Pero, pues sí está interesante para analizarlo. O sea, porque aunque haya consentimiento totalmente, pues facultado, totalmente expreso, se le castiga, ¿no? Y supongo que en Alemania, igual que aquí en México, el desvivimiento se persigue de oficio, ¿no? Pues, entre comillas, ya eso de oficio requiere esa fuerza de denuncia o noticia criminal, por lo menos. O sea, no en automático, pero sí. O sea, no necesitas como tal que familiares, digo, porque pues la víctima no, ¿verdad? Pero que familiares tengan que pedirte que hagas la investigación. Fue el caso de este morrillo que vio en la Deep Web Exactamente. la publicación. O sea, y lo dice. ¿no? Obviamente a mí no me afecta en nada, pero te lo digo y tú empiezas. Así es. Y en México es igual. Sí. No lo de la policía cibernética tan eficaz, pero sí, algo así. Y ahorita hackeados. La policía cibernética habla y te dicen, bloqueé ese número y nosotros investigamos. Y ahí termina. No me ha pasado. Chale, no, pues está muy complejo este caso. Pochi. Pues bueno, ese fue el caso del comelón de allá y de Rottenberg. Suscríbanse, dejen su comentario, díganos qué opinan de este caso, denos su más sincera opinión, vamos a leer todos los comentarios. Igual ya saben, si quieren que analicemos un caso en particular o si nos quieren platicar algún caso, déjenlo en los comentarios y pues suscríbanse, den like y todo eso. ¿Algo más que agregar, Alex, Eloy? Nos vemos, banda. Nos vemos, compártanlo y aquí estamos a la orden. Chido.